Buenas noches, bienvenidos al primer programa de la nueva temporada de Acuerdo para el Buen Vivir. Y permítanme presentarles a quienes participan de esta conversación. Está con nosotros un querido amigo, periodista y actualmente ministro de Cultura, Pancho Borja. Pancho nos acompañará regularmente en el programa porque el buen vivir esencialmente tiene que ver con el tema de la cultura. Y está también con nosotros Sumac Bastidas. Ella está estudiando, egresada de la maestría en Flaxo, es una experta en turismo comunitario, y junto a Sumac se encuentra Andrés. Bienvenido, Andrés. Andrés es un joven presidente. Él es el presidente de los Alasacas, del gobierno de los Alasacas en la provincia del Tungurahua. Y también está con nosotros uno de los ciudadanos, de los ecuatorianos que más conoce el buen vivir, que es Carlos Jara. Precisamente ese ha sido su trabajo en los últimos años. Él es sociólogo en Holanda y ahora está trabajando para su doctorado en la Universidad de Manchester en Inglaterra. No sé, Pancho, si te parece, comenzamos con alguna breve reflexión sobre qué es el buen vivir. Que luego viene Mujica, el presidente de Uruguay, el expresidente, bueno, hasta hace pocos días, y viene también David Choquehuanca, el canciller de Bolivia. Gracias, Freddy. Bueno, yo pienso que el buen vivir es una opción personal, fundamentalmente, y cada uno tiene su criterio al respecto. Para mí, el buen vivir es la capacidad del ser humano de cambiar sus prioridades de vida, del consumismo, de los bienes materiales, de la lucha por el poder y todas esas adornos de la vida, condimentos prescindibles de la vida, cambiar a lo esencial, que es la familia, la austeridad, la naturaleza, el contacto con los demás, la solidaridad, en fin. Cambiar los valores. ¿Para qué estamos sobre la tierra? Para mí, esa es la esencia, podría ser la esencia del buen vivir. Ituta mashikuna, yupaychani mashi Freddy, tuquilla mashikuna. El buen vivir para nosotros como pueblos indígenas es el amor y esa sensibilidad que existe entre la madre tierra, la Pachamama y nosotros como seres humanos. Esa humildad grande que tenemos que demostrar hacia el amor a lo que nos rodea. Andrés, ¿cuál es tu visión sobre el tema? Bueno, allí tuta mashikuna kay Salasaca llakta mon saldashkagangichi kay provincia Tungurahua ishnallay tuki kay llakta no apak taitagunamo mamagunamo y tuki runagunamo. Bueno, más que todo respondiendo a la pregunta, para mí en sí como pueblo indígena milenarios que hemos mantenido nosotros es vivir en plenitud. En dos cosas se puede resumir todo lo que se puede describir en tantas palabras, pero para mí es vida en plenitud. Vida en plenitud, Carlos, o sea, el buen vivir en dos palabras. Sí, la vida en plenitud tiene que ver con vida en salud, vida en dignidad, vida en libertad. Es difícil definirlo, pero mejor es intentar aproximarnos al concepto por lo que no debe ser o no es. No debe ser exclusión, no debe ser destrucción ambiental, no debe ser discriminación, no debe ser violencia, no debe ser contaminación, no debe ser separatividad, no debe ser corrupción. Es decir, difícil definirlo, pero buen vivir tiene que ver con eso, la esencia buena de lo que somos todos como seres humanos, interculturalmente. Hay una discusión sobre si los gobiernos deben o no deben intervenir en el tema del buen vivir. Hay quienes dicen no se metan en la felicidad. Hace poco Vargas Llosa, el premio Nobel, el escritor, decía no, los gobiernos, nadie debe meterse en la felicidad. La felicidad es un tema individual, es un tema personal. ¿Qué opina ese gran presidente que es Pepe Mujica? Tuvimos una conversación con él y le preguntamos sobre si la felicidad, que de alguna manera la felicidad es un sinónimo del buen vivir, pero para Pepe Mujica... Más una consecuencia del buen vivir, diría yo.
Si tienes un buen vivir, puedes lograr felicidad. Así es, por cierto, nosotros decimos, para hacer también mi definición, que la vida consciente, practicar una vida consciente, nos lleva, como dice Pancho, al buen vivir, y el buen vivir hacia la felicidad. Pero más allá de la felicidad, compañeros, también conlleva en volver a nacer uno como ser humano, porque la naturaleza, la Pachamama, está ahí, existe de manera natural, de manera hermosa. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar y quienes tenemos que volver a replantearnos y volver a reaprender de nosotros como seres humanos, porque somos nosotros los principales depredadores, que si no logramos cambiar el interior de nuestro ser, de nuestro espíritu, lamentablemente, todo este planteamiento, más allá del planteamiento, sino más bien las prácticas que nuestros abuelos, independientemente de que sean indígenas, afroecuatorianos, montubios, incluso el mismo presidente Mujica lo dice, lamentablemente vamos a llegar a una sociedad no tan equitativa, no tan solidaria, no tan amorosa. Pero, de acuerdo con lo que tú dices, pero ¿cómo cambiamos? Es nuestro corazón y somos nosotros seres humanos. ¿Cómo pasamos? Porque no hay de tu métodos, no hay individual? planteamientos. Correcto, eso es lo que pasa. Hay un punto ciego en la academia, hay un punto ciego en todos los instrumentos de política que te hablan del cambio y que te dicen ese tema de cambiar internamente. La actitud que tiene el ser humano. Es como lo hace Mujica, el presidente Mujica lo ha demostrado. Sí, pero ¿cómo? Tú estudias en Flaxo, nada contra Flaxo. En algún momento, en algún lugar de Flaxo, están estudiando cómo cambiar hábitos culturales, cómo transformar ese cambio interno en un cambio colectivo que mueva a la sociedad. Es que no hay una metodología, perdón, con todo el respeto, no hay una metodología que nos diga, o esta fórmula mágica que nos diga, de esta manera tiene que ser feliz. No hay porque no la han estudiado, para porque nosotros... no se han dedicado, porque ese fenómeno existe la sincronicidad, existe la complementariedad, existe la sinergia. ¿Cómo creamos eso en el mundo real? Aquí que estamos hablando en comunicaciones, ¿sí? ¿Cómo la comunicación deja de hacer las tonterías que está haciendo y promueve un ambiente aprendiente en la sociedad para generar cambios comportamentales, para procurar que emerja del interior de nosotros hacia afuera cambios actitudinales y cambios de conducta? Ese es un tema fundamental, pero dejémosle que nos comente el Pepe Mujica, como le dicen cariñosamente. ¿Qué opina el Pepe sobre si el gobierno tiene o no que intervenir en el tema de la felicidad? Ningún gobierno puede garantizar la felicidad. La felicidad es un estado personal, interior de las personas, dice. Pero es falso. La felicidad necesita un medio ambiente, necesita un espacio para ser posible, necesita que justamente el resto de las cosas se miren a partir de la felicidad y no como un resultado aleatorio que podrá ser o no podrá ser. Yo coincido en parte, digamos, con lo que dice el presidente Mujica. Hay factores, en mi opinión, objetivos y subjetivos. O sea, la felicidad es casi imposible en un estado de miseria permanente, de fragilidad material, porque eso te produce todos los días factores de infelicidad. Cuando no puedes comprar los alimentos, cuando no puedes curar a tu hijo, cuando no puedes comprar los útiles escolares, matricular a tu hijo en el colegio. Todos los días, y a pesar de que el ser humano es capaz de acomodarse a sus circunstancias rápidamente, a sus nuevas circunstancias, un estado de fragilidad material y económica como la pobreza extrema, creo que es incompatible con la noción de felicidad. Y luego viene ya, para quienes sobrepasan ese umbral básico, incluso llegan a la pobreza. Yo pienso que los pobres también pueden ser felices, y los medianamente ricos y los millonarios, todos pueden, según cómo enfrenten su cotidianidad, según cómo sean capaces de, en mi opinión, zafarse del dogal del consumismo, de los bienes, del acrecentar dinero, poder y cosas, y centrarse en lo esencial, en un amanecer que es gratis, en la amistad, en el cariño de los hijos, en la solidaridad con los vecinos, en el compartir. Para nosotros el buen vivir es regresar
a lo que teníamos antes. Es nosotros justamente tenemos que tener la Pachamama, está englobando todo, al ser humano, a las plantas, a los animales, a todo estamos. Pero en el mundo occidental nosotros vemos, desde mi punto de vista, veo que justamente está el primordial de la persona, el punto fijo es el hombre. Con tal de satisfacer al hombre, sacrificamos otro. No entendemos que también tiene vida. En ese sentido es que nosotros justamente queremos nosotros reivindicar. Es como hablar de la vida en plenitud, regresando a ciertos valores humanos históricos, pero con Internet. Exactamente. O sea, tampoco porque para que no se entienda como que se quiere retroceder y no reconocer lo que ha pasado en el mundo en estos 500 años. Claro. Sí, las culturas evolucionamos, Freddy, compañeros, ¿no? Entonces así en realidad los pueblos indígenas también, pero eso no significa que tenemos que olvidarnos de todas las memorias que nuestros abuelos nos han dejado, todos los aprendizajes que tenemos, y más bien yo tengo una envidia sana del compañero, porque yo soy emigrante. Yo dejé mi Cacha querida cuando tenía aproximadamente 6 meses y vivo aquí Cacha, en Pichincha. cuéntanos dónde queda Cacha, porque muchos en el Ecuador no saben dónde está Cacha. Yo no conozco. ¿Tú no conoces? No conozco. Mira, hermano, y está a Somos una hora. vecinos, yo sí conozco Salasaca. Salasaca también un gran pueblo. Yo soy del pueblo Puruá, del pueblo Cacha. Cacha se encuentra aproximadamente a 10 minutos de la ciudad de Riobamba, cerca de Yaruquíes, cuna de grandes representantes indígenas, héroes, como Manuel León y Fernando de Quilema. Yo soy de esa tierra, una tierra hermosa, bella, donde aún están mis abuelos, y mis abuelos han sido quienes nunca jamás nos han permitido romper ese cordón umbilical que tenemos que tener hacia nuestra tierra que nos vio nacer. Sí, justamente ese es buen vivir, conocer lo que mi pueblo, otro pueblo tiene, entonces eso es buen vivir. Estar en todo, en conexión, también justamente para el buen vivir no es solamente tener carro, casa, dinero, es lo que justamente ¿cómo se llama? En lo que es occidentalismo yo veo. Bueno, en este caso para mí buen vivir es justamente, por ejemplo, es recuperar la ciencia que nosotros teníamos. Por ejemplo, la arquitectónica en nuestros indígenas. Hasta ahora creo que no veo por lo menos por ejemplo, lo que es las pirámides de los incas, el Cusco y toda esa situación que justamente tan incomprensibles de que sin haber un cemento hayan cuadrado las piedras y son irremovibles. A mí me parece, mira, culturalmente, Pancho, eso es esencial, el tema de la estética. Es verdad, es decir, la belleza y la estética de los pueblos, de Machu Picchu, de Ingapirca, de las pirámides mexicanas, no han sido igualadas ni por los españoles en su gran etapa, ni peor aún en la época republicana, y peor aún en lo moderno, que es una barbaridad el tema de la estética. Así es, y ese es uno de los temas lamentables, ¿no?, que desgraciadamente se dan en nuestros pueblos. Hemos abandonado esas formas de construcción originales, antiguas, ancestrales, hermosas, con materiales nobles, y hemos sustituido con bloques de cemento y fierros al aire. Es ciencia para nosotros, eso es para nosotros ciencia, y eso es buen vivir. O sea, a pesar que de toda la tecnología que nosotros tenemos, no hemos tratado de igualar ese mismo, o sea, a veces hace un pensamiento retroactivo, decir, ¿cómo? Tanto es, entonces, ese es el desafío, como yo lo veo. El desafío es transformar la utopía en realidad, la opción personal que cada uno tiene, la filosofía del buen vivir, transformarla en un comportamiento generalizado, ¿no? Porque, claro, yo puedo llegar, o tú o alguien puede llegar a experimentar una sensación de felicidad, quizás grande, pero que eso se transforme en un comportamiento generalizado de toda una sociedad, de todo el mundo, todo el planeta. Ese es el gran desafío. Nos vamos a un corte en este momento y regresamos. Yo les quiero proponer algo, además de lo que ustedes quieran opinar. Si ya hemos hablado algo del buen vivir, ¿por qué no hablamos del mal vivir? Porque si hay un buen vivir, tiene que haber un mal vivir. ¿Qué es lo que está mal para que podamos realmente vivir en plenitud?
el buen vivir, pero habíamos dicho, ¿y el mal vivir cuál es? Porque para que haya, como el yin y el yang, la noche y el día, para que exista un buen vivir, no debe haber el mal vivir. ¿Cuál es el mal vivir? Estás colocando la visión dualista, ¿no? Bueno o malo, feo o bonito, opresor, libre. Yo creo que hay tonalidades. El buen vivir se abraza con lo ético, no con la moral, pues la moral tiene que ver con normas. El mal vivir se abraza con todo aquello que daña la dignidad, afecta a los derechos humanos, afecta a los derechos de la naturaleza que están íntimamente abrazados con los derechos humanos. El problema de la construcción del buen vivir es que no sabemos cómo trabajar en los intangibles. Se dice que la belleza y el amor podrían ser dos de los elementos esenciales de una buena vida. La sonrisa también. Es un También efecto. la sonrisa, sí, claro, es un efecto. No, y el mal vivir, tú decías del mal vivir, es evidentemente, o no evidentemente, porque no hay evidencias aquí de nada, son lucubraciones. Pero es esa vida desenfrenada hacia el logro de bienes materiales. A mí me parece eso absolutamente desquiciado. El egoísmo, el individualismo, el consumismo, ¿no? Esos barcos que navegan por el mundo cargados de desechos tóxicos y que no tienen dónde pararse, que en ninguna parte los aceptan. El plástico rodando por las quebradas, los ríos, todos los días. Es decir, esa obsesión de obtener comodidades materiales a costa de lo esencial. Y Pancho, ¿tú crees, y Suma, creen ustedes que eso está pasando en el Ecuador al igual que en el resto del mundo? Yo creo que menos. Mira, yo he viajado, yo creo que el Ecuador está todavía en un nivel de cierto respeto a algunos de estos valores que no son el éxito económico, el éxito profesional, la fama, el prestigio, el poder. Nosotros todavía conservamos algunos vestigios de buen vivir y creo que durante este gobierno se han hecho enormes esfuerzos, primero por equilibrar un poco más la equidad entre los más ricos y los más pobres, que es condición importante para el buen vivir, y luego de infundir valores y principios como los que estamos conversando aquí. No es que estemos libres de esta locura, desde que el hombre endiosó al dinero, todo cambió, ¿no? La gente cambió sus principios, sus valores, su manera de ser, su manera de vivir. Se ha vuelto cada vez más individualista, cada vez más egoísta, cada vez menos preocupada del nosotros y más preocupada del yo. Justamente Pero, las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, quienes realmente ocupamos ya por herencia, por ancestralidad, aún estamos y existimos. Y más bien las memorias de nuestros abuelos es que nos ha permitido avanzar y estar presentes. Y justamente lo que ustedes acaban de decir, lamentablemente el odio, el individualismo, el orgullo, incluso el mismo capitalismo, ha hecho que sociedades como justamente sociedades como la de Estados Unidos, Europa, etcétera, se vuelvan gente muy fría. Nosotros, en cambio, todavía, afortunadamente, estamos en un país que es megadiverso, plurinacional, intercultural, y esa misma diversidad hace que nosotros, como ecuatorianos y ecuatorianas, todavía queramos sentir amor y, obviamente, también evitar todos estos sentimientos que, lamentablemente, no logramos o no logran hacer del buen vivir. Hay que reconocer que nuestras nacionalidades indígenas, nuestros campesinos, la gente del área rural, conserva y valora mucho más todos estos conceptos. Es que de ellos nació el concepto del buen vivir. Hay algunos temas vinculados con lo que pasa en el país. Tenemos mejores carreteras, es evidente, pero hay mejores choferes. Tenemos mejores escuelas, pero hay ya una nueva educación para el siglo XXI. Tenemos mejores hospitales, centros de atención hospitalaria, centros de salud, pero ¿hay menos enfermos o hay más enfermos ahora? Sí, lo que yo creo que hay más enfermos. Pero ahora hay más enfermos que antes. Más enfermos que antes. Yo creo que primero debemos cambiar desde uno. Eso lo decía, escuchaba a mi compañera
Sí existe lo que es el buen vivir en los pueblos indígenas, pero nosotros igual estamos yendo al mundo occidentalizado. Ese es el primer inconveniente. Mi comunidad más que todo es organizado, trabajamos en mancomunidad y eso para nosotros es buen vivir, es llegar al objetivo. Por ejemplo, entra un ladrón, nosotros a veces nos tratan en medios de comunicaciones, nos tratan de montoneros, de terroristas. ¿No les queman ustedes? Bueno, en otros años sí es un pueblo bravo, había quemado. ¿Pero ha pasado eso? Ha pasado. ¿Y tú qué opinas de eso? Bueno, frente a esta expectativa nosotros igual estamos cambiando. En ese sentido yo creo que para que haya un respeto tiene que haber un respeto mutuo, tanto a nosotros y tanto para los que estiman. Desde esa misma construcción de felicidad, Freddy, compañeros y compañeras, como yo decía, soy hija de indígenas migrantes, hija de comerciantes quienes madrugan a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a hacer compras en San Roque o en el mayorista. Nosotros como indígenas migrantes, como comerciantes, en nuestra búsqueda por esta felicidad en una tierra ajena en la que no es nuestra, porque Quito no es nuestra tierra, es justamente volver a retomar nuestras prácticas. Nosotros sí es verdad, no tenemos una parcela, no tenemos una chacra que nos permita convivir de la misma manera armónica como lo hacen, pero sí volver a retomar nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra vestimenta, nuestras memorias, nuestros cantos, nuestros ritmos, nuestra música. Y que eso nos permite también vivir en armonía y vivir en plenitud en una sociedad intercultural como la que es Pichincha. Es muy grato escucharte, porque tú reclamas una identidad que no está vinculada al territorio, está vinculado a tu mismidad cultural, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira cómo son las cosas contradictorias. Yo no estoy tanto de acuerdo con lo que decía Francisco. En el sentido ¿Por qué? En el sentido de que esta es una sociedad globalizada, bombardeada con medios de comunicación y por publicidad por todos lados. La publicidad es una industria fabulosa. Nos están bombardeando con necesidades innecesarias todos los días, ¿sí? Estamos contaminados, infotoxicados de un conjunto de demandas. Esa es una nueva palabra. Como por ejemplo... Sí, Lo que no veo es en qué no estás de acuerdo conmigo. Porque hasta ahora él está de acuerdo con todo lo que estás diciendo. En que nosotros estamos todavía conservando buen vivir. Puede ser. Algo, no digo ser. que mucho tampoco. Y aquí insisto. Más que otras sociedades. Y quisiera volver atrás. Es obligación del gobierno generar condiciones para que se despliegue el buen vivir. Lo dice la Constitución, el preámbulo. De acuerdo. Nosotras ecuatorianos, soberanamente. Ya la Constitución manda que tienes que tener una sociedad equitativa, social, Entonces, solidaria, es una obligación de innovar, de crear, de buscar mecanismos más allá de la educación para que esta convivencia en solidaridad y en dignidad y en armonía con la naturaleza poco a poco se vaya concretando. Justamente los roles que tienen ustedes como ministros de Estado tienen que contribuir a que esas políticas... ¿Cuáles son los roles? Ese rol que tienen ustedes, como ustedes bien lo han planteado, el presidente Rafael Correa creado una secretaría llamada del Buen Vivir, que es una muy buena iniciativa, porque esta secretaría es la que tiene que fortalecer, tiene que fomentar, tiene que articular a que las políticas de todo el aparato gubernamental, y no solo de la parte gubernamental, sino también de los GAS y desde los microgobiernos, realmente esas políticas sean equitativas, lleguen a sociedades que realmente lo necesitan, en territorios que todavía están focalizados en la pobreza, y ahí depende bastante el rol que ustedes están teniendo en este momento. Son procesos que sí se deben valorar, que incluso se felicita porque no en todos los gobiernos ha pasado, se ha creado este tipo de instrumentos que permita equilibrar de alguna manera las políticas que en este momento se están implementando. Yo quisiera que ustedes nos estamos acercando ya al segundo corte, porque vamos a tener la presencia de dos líderes jóvenes indígenas que vienen de otras regiones del país en la segunda parte de este programa. Y quisiera el mensaje de ustedes, Andrés, y el mensaje tuyo, si ustedes fueran presidentes de la República, ¿qué le dirían al país? ¿Qué le pedirían al país, Andrés?
Primero, como le insistía diciendo, casi en todas las intervenciones, primero nosotros cambiar del ser interior y nosotros seguir y recuperar, más que todo seguir trabajando en mingas, seguir ayudando a los que no tienen. Por ejemplo, en mi pueblo, de un pan se parte, por ejemplo, a ustedes en este caso, partiría en 5 pedazos. Pero como para ustedes, yo he vivido en carne propia, ustedes le dan la sobra cuando ya no se avanza y dicen toma. Hay que dar lo mejor, se dice. Hay que dar lo mejor. Hay que considerar como gobierno dar como un buen padre. Ese es el presidente, el rol del presidente. Hay que dar hasta que duela. Más allá que sea paternalista, realmente la gestión pública tiene que acercarse más hacia abajo, más hacia el territorio, más hacia la misma ciudadanía, que no somos y estamos de a pie. Yo soy una ciudadana de a pie. Yo soy una mujer, madre, padre, y que todos los domingos al lado de mi madre vendo en un mercado. Allí, que al menos se acerque a saludarnos, al menos se acerque a decirnos, hola compañeros, compañeras, ¿están bien? Esa relación afectiva también es muy importante. Y creo que también se está construyendo y en ese mismo proceso está el compañero presidente. Para el siguiente corte, yo quiero primero agradecerles muchísimo, tenemos a 2 compañeros más que nos acompañan, decirles que yo aprendí de los aymaras bolivianos que viene el canciller Choquehuanca en un momento de Bolivia, una frase de los abuelas y abuelos que les hemos hecho nosotros como la portada de la Secretaría del Buen Vivir, que dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Tal vez eso resume de gran manera lo que Suma y Andrés nos han dicho. Enseguida regresamos. Continuamos con Acuerdo para el Buen Vivir. El tema precisamente el buen vivir. Y para vivir bien está aquí Pacha Cabascango. Y junto a ella se incorpora a esta reunión Damián Punina. Damián es un ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria. Viene de las faldas del Carihuayrazo y del Chimborazo, pero en la provincia del Tungurahua de Pilahuín, ¿no es cierto? Es del pueblo Tomabela. Quisiera darles la bienvenida y decirles antes de alguna intervención, tú tenías, Pancho, algunas referencias del origen de la felicidad, porque queremos hablar del summa causa y como un sinónimo de felicidad o como vida en plenitud, y hemos encontrado que se dice que a nivel de Occidente, bueno, no tanto Occidente, a nivel no de América, sino del Oriente lejano, las primeras definiciones de la palabra felicidad hemos encontrado en el siglo VI a.C. y le atribuyen al filósofo chino Lao Tse, quien escribió: la verdadera felicidad no tiene ninguna causa, dijo Lao Tse, autor del famoso Tao, el Tao Te Ching. Estoy vivo y es lo único que necesito para ser feliz. Vamos a ver cómo esto coincide casi plenamente. Me sorprende porque yo no conocía esta frase. Y van a ver ustedes lo idéntico del pensamiento de Lao Tse con ese sabio aymara que es David Choquehuanca, el canciller de Bolivia. Sí, yo tengo un par que me gustan mucho, ¿no? Una de Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés, que dice: la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y esto tiene que ver con el desapego, justamente con la esencia del aceptar lo que tienes, lo que eres, y tratar de disfrutarlo, ¿no? Y algo parecido dice León Tolstoy: mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Yo casi le quitaría la palabra con exceso, y no deseo lo que no tengo, punto. Y aprecio lo que tengo. Parece lo que se tiene, no lo que no se tiene. Dos definiciones muy interesantes. Y mira, y hay una que también es básica. Nosotros decimos que
que la Secretaría del Buen Vivir se ha creado por mandato del libertador Simón Bolívar, porque mira esta frase que lo dijo Bolívar en el famoso discurso ante el Congreso de Angostura. Dice Bolívar: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible. Eso dice Bolívar. La mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Pero veamos qué dice ese gran pensador boliviano, Guanacuni, y qué dice el canciller Choquehuanca. El Allin Causa y el Sumas Causa y el Sumas Camaña es un paradigma, es una forma de encuentro, es una forma de complementarse. Y en la diplomacia de los pueblos indígenas originarios, estos encuentros nos están haciendo dar cuenta de que no solamente somos una nación, somos muchas naciones en este continente de la Via Yala. Wawa, Lulu, Suma Camaña Taqueja, Suman Cañao, Wawa, Suma Sarna Cañao, Lulu. Significa en español: para vivir bien, hijo, recuerda que tienes que estar bien, que tienes que caminar bien. Volver a nuestro Capacñán. Capacñán es el camino de las personas que buscan el vivir bien. Volver a despertar nuestras cahuana. Tenemos durmiendo nuestra cahuana. Cahuana igual mirar más allá de lo evidente. Para el capitalismo lo más importante es la plata. Para el socialismo lo más importante es el hombre. Para nosotros los indígenas lo más importante es la vida. A mí realmente me parece que la declaración de Choquehuanca es histórica. Histórica porque de alguna manera se abre del capitalismo y del socialismo, a quien luego él reconoce la importancia y los avances socialistas. Pero dice, repitiéndole, que el capitalismo está basado en la plata, en el dinero. El socialismo se basa en el hombre, que hasta hace poco decíamos, bueno, es el centro del universo, eso está bien. Pero Choquehuanca va más allá. Dice, hay que ir más allá del hombre, porque esa de alguna manera es una mirada antropocentrista, el hombre que ha destruido la naturaleza. Y por eso dice, para nosotros los indígenas, Choquehuanca dice, el centro es la vida, más que el hombre, más que el dinero. ¿Qué dice Pachita? El Suma Causa, y lo entendemos lo más sagrado, lo más profundo, lo que está en lo más adentro del corazón, en el territorio comunitario, en el territorio indígena. En ese espacio, ¿no es cierto?, se complementa con ciertos principios milenarios, algunos de ellos vivos hasta ahora, como es la reciprocidad, como es la complementariedad, como es la minga, como son decisiones en consenso, el gobierno propio que está dentro de nuestras comunidades. Yupaychani, Kikimanta, Ñuka Kaimanta Chamushkamanta. Yupaychani, Kikikunata, Tukuishungumanta, Ñuka po Ayuyaktamanta, Yupaychani. Claro, para mí el buen vivir es uno mismo, ¿no? Uno mismo, lo que se siente y lo que se hace. Un ejemplo claro, digo yo siempre, para mí todos los días, como algún rato me dijeron alguien, es como que fuera el último día. Y vivo así en plenitud. Para nosotros en los pueblos indígenas es lo que practicamos y luego lo que predicamos. Muchas de las veces solo predicamos, pero por los conocimientos que se adquiere, de pronto digamos en los libros o de pronto por ahí le dijeron, se predica, ¿no? Pero muchas de las veces no se practica. Para mí el buen vivir, como dijo en el reportaje, para mí es uno mismo, que se nace desde el corazón. Parecería, me quedé pensando con la frase del canciller Choquehuanca, pero me parece que él, al decir que no es el hombre sino la vida, quiere ir un poco más allá. A todos los seres vivos, a los animales, a las plantas, a los árboles, y el respeto que debemos a cada una de las criaturas vivas. Entonces, este concepto de Choquehuanca me parece que nos lleva hacia allá, hacia una revalorización, repotencialización de los otros seres vivos que también conviven con nosotros en el planeta, ¿no es cierto? Ahora, claro, el gran problema, como tú decías, es competir con la brutal publicidad, con el estereotipo que día a día nos bombardean, que nada de eso tiene valor alguno,
que lo único que interesa es el consumo, el crear más bienes suntuarios, materiales, el crear cada vez más y más, el poseer más, el tener más. Entonces es una batalla del David contra Goliat. Estamos hablando de la felicidad, del summa causa. Y la publicidad más grande en el mundo entero es una de un refresco llamado Coca-Cola, que dice destapa la felicidad. Es decir, para la Coca-Cola la felicidad, el summa causa, es tomarse una Coca-Cola. Ahí está el problema. Me gusta mucho la frase de la vida. Yo hablo de la red de la vida. Todos somos seres interdependientes. Pero hay que también conocer que mucho de la vida que hoy se vive a costa de la muerte. Y ahí hay un problema. ¿Hasta dónde pensamos la vida? Yo pienso a Pachamama vida como un todo. Yo pienso, ¿o no? En sí, eso embarca, ¿no? O sea, también no debemos olvidar de que habemos todavía en las comunidades de que pensamos en la vida, o sea, en la vida, como estaba diciendo el Mashi, en lo que es los animales, en la tierra, en todo el sentido, ¿no? lo que nos rodea en sí. Eso al de menos igual practico yo, de que, por ejemplo, nuestros taitas y nuestras mamás, de pronto en un ave veía lo que venía de pronto, ¿no? Para las cosechas, todo eso, y ellos mantenían eso. De pronto nuestros taitas, nuestros abuelos antes de pronto sacrificaban un animal, no por el satisfacer de pronto una fiesta, nada, sino por la necesidad de que de pronto necesitaban de pronto, digamos, manteca. Eso, o sea, un poco para ellos no era de que coger y sacrificar, sino era para algo que, o sea, ellos utilizaban todas las cosas, ¿no? De pronto muchas de las veces no se utiliza. Nada se votaba. En Seattle ha salido una noticia, mira, el mundo está cambiando, que dice que van a multar a todas las casas que boten comida a la basura, porque la comida es para comer. Y cuando ellos vean, y con los rayos, qué sé yo, al llevar la basura, si alguien ha botado comestibles, esa casa va a ser multada. A mí me parece que son cosas revolucionarias y nuevas. Pacha, vamos al siguiente corte, pero antes tu opinión. Antes mi opinión. Interesante lo que aquí plantean. De alguna manera nosotros, como somos parte de pueblos indígenas, lo hemos conceptualizado a nuestra manera, pero me gusta oír mucho a ustedes dos, a ustedes que son también de la otra cultura que es la mestiza, cuando plantea, por ejemplo, Carlos, sobre la Pachamama, vida como un todo. Y es así, ¿no? Dentro de los pueblos indígenas conocemos o planteamos, digamos, al summa causa, decía hace un momento, como la espiritualidad más profunda que existe en el territorio. ¿Ya? La espiritualidad más profunda que existe en lo más profundo. Y nos sentimos preocupados, quisiera plantearle también a ustedes, de que cuando se transgrede, digamos, esa territorialidad, cuando se entiende como un todo, como usted dice, Carlos, cuando se habla de explotación minera, cuando se habla de explotación petrolera, esa parte espiritual no se está tomando en cuenta. Se habla de reparación económica, se habla de reparación de la superación de la pobreza, pero nadie ha planteado la recuperación, cómo se va a recuperar esa parte espiritual cuando se destruye ese todo de la Pachamama. Y eso es lo que vamos a hablar en la última parte de este programa con Damián, con Pacha, con Pancho y con Carlos, aquí en Un Acuerdo para el Buen Vivir. Bueno, por cierto, ese hashtag que en español se dice etiqueta de Acuerdo para el Buen Vivir, es la forma de comunicación. Muchas gracias por todas las opiniones que ustedes están dando desde sus casas para este programa. El buen vivir, si hablamos del buen vivir, también hay que hablar del buen morir, del buen trabajar, del buen estudiar, del buen divertirse, del buen amar, del buen planificar, Carlos.
Yo sé. Yo sé a dónde vas. Yo sé a dónde vas. Es que Carlos ha trabajado mucho en CEMPLADES, en el Plan Nacional del Desarrollo para el Buen Vivir. Correcto. Pero yo estoy trabajando con mucha alegría en la Secretaría Técnica de Erradicación de la Pobreza. Ahí nos proponemos erradicar la pobreza, es decir, arrancarla de raíz, la pobreza extrema. Y con eso dar un paso hacia niveles de bienestar y felicidad que no se tienen cuando uno está decidiendo cada día, Dios mío, ¿qué hago? ¿Compro comida o compro la medicina para el guagua? Yo creo que estamos sí planificando desde una perspectiva de hacer efectivos los derechos del buen vivir. Hemos desarrollado una metodología para identificar pobreza multidimensional y a partir de esa metodología seguir acompañando las políticas públicas para poder determinar en qué medida estamos acabando con esa pobreza. Y eso es posible. Ese tema, Carlos, lo vamos a profundizar más la próxima semana, donde precisamente le estamos ya adelantando que el tema es de la pobreza. Pero hay otro tema que también, Pacha, a mí me parece muy interesante. ¿Cuál es la concepción de la mujer indígena? Porque mucho se habla, pero es como una reacción occidental, ¿no es cierto?, a los derechos de la mujer, la equidad, la incorporación de la mujer, ¿no? Y hay diversos puntos de vista, confrontaciones, discusiones desde la perspectiva de la mujer indígena. ¿Cómo se entiende el buen vivir? Qué bueno, Freddy, qué bueno, me gusta la pregunta o el tema que se nos plantea en la mesa. Las mujeres indígenas, yo creo que nacemos lideresas. Desde el vientre de nuestra madre nos transmite ese sentido de poder organizar, de poder orientar, de poder recuperar, pero principalmente nuestra labor como mujeres indígenas es el poder transmitir, ¿no? Si nosotros dejáramos de transmitir valores o principios, digamos, culturales milenarios a nuestros hijos, se quedaría allí. Entonces nuestra labor, digamos, desde ese sentido del summa causa, tenemos una gran responsabilidad de poder hacer de que nuestra cultura, de nuestra vida, continúe, digamos, con esta identidad que hemos vivido hasta ahora. Y creo que lo hemos hecho bien hasta ahora porque existimos en el Ecuador 18 pueblos indígenas, 14 nacionalidades indígenas, bueno, hay un pueblo mestizo, hay un pueblo afrodescendiente también, y creo que nosotros hemos guardado la sabiduría más grande que hasta ahora está así como, en muchos casos, muy celosamente guardados ahí en el rincón del territorio de nuestra familia, pero que, como decía, es nuestra gran responsabilidad de poder mantener viva nuestra cultura indígena. Mira, qué hermoso ese criterio, ¿no? El transmitir como la esencia de la mujer. Además de eso, bueno, para nosotros, para lo que son los pueblos indígenas, el buen vivir es la equidad de género, ¿no? De que no la mujer ni el hombre, sino los dos. O sea, en todo sentido de la palabra, los dos de pronto, si tienes que de pronto lavar la ropa, tú también, o sea, como hombre también, no solo la mujer. Eso en sí es, y compartir, pues lo que igual, si de pronto una mujer está en algún aspecto, de pronto en la socialización, en compartir, y por qué no ir los dos a compartir, ¿no? O sea, para que vea de que hay una equidad y eso, o sea, nos lleva a un buen vivir y a la felicidad de que igual la gente del pueblo muchas de las veces de las comunidades un poco se ha vuelto, o sea, se ha habido que hay machismos también en las comunidades, pero eso también se ha querido cortar. De pronto decir de que una sola mujer no es, o sea, de pronto decir como que estamos volviendo a lo feminismo, pero cuando estamos los dos y tratamos de compartir las actividades, estamos en un buen vivir. Yo quisiera ir, Pancho, sí, ir a la última parte del programa, la reflexión del programa, porque yo creo que esto, junto a todas las opiniones que están enviando desde todo el país y desde fuera del país también, saber qué es la esencia del buen vivir. Esto creo yo, Pancho, que debe convertirse en una tarea nacional,
para que la familia, el colegio, la escuela, la empresa, el ministerio comiencen a hablar de qué es el buen vivir. Sí, pero antes de eso yo quisiera decirte que antes de que termine el programa no quisiera dejar de decir una cosa. Siento que hay un prejuicio que es necesario vencer. Es ese prejuicio de que hablar de estos temas es una disquisición intelectual alejada de la realidad cotidiana dura de las personas que día a día están batallando por sobrevivir. Y que claro, quienes hablan del buen vivir y de estas cosas, lo hacen desde la comodidad de tener por lo menos las necesidades básicas satisfechas. Y entonces se dan el lujo, es como un lujo, el poder lucubrar acerca de estos temas. Entonces yo creo que ese es un prejuicio muy arraigado en grandes sectores sociales, ¿no es cierto?, de que la vida va por un lado y estas disquisiciones van por otro. Pero no, el tema es de que unas pocas personas que han logrado un grado de desarrollo espiritual, qué sé yo, han logrado llegar a entender que esto es cotidianidad, no es una cosa alejada de lo real, es lo real en su más profunda esencia. Sobre lo otro que dices del buen vivir, yo pienso que para mí al menos el buen vivir es lograr la paz, eliminar los temores, eliminar los miedos, eliminar la añoranza del pasado, el temor al futuro, vivir el presente y vivirlo en paz absoluta y total contigo mismo, con tus seres queridos, con los demás seres humanos, la divinidad, si es que crees en la divinidad, los animales, la naturaleza, es decir, estar en paz con tu conciencia y con todo. Eso creo que sería ya finalmente el sumum de la felicidad y del buen vivir, llegar a ese estado, que por supuesto yo pienso que ese es un estado siempre parcial, o sea, no es permanente, es ocasional, es fugaz, es pasajero, pero la mayor cantidad de tiempo de tu vida que logres de estar en esa situación de paz contigo mismo y con los demás, creo que puede ser, la suma de esos momentos pueden constituir un buen vivir. Como vivimos en este mundo de números, también se comienza a hablar sobre la métrica del buen vivir. Cómo medir la felicidad, cómo medir el buen vivir, porque todo se quiere medir, todo se quiere decir para ver si es eficiente y eficaz lo que se hace o no. ¿Se puede o no medir el buen vivir? No es para ahora, será otro programa, porque hay ya muchas teorías. En eso está Van der Falconía, en eso está muchas personas del Ecuador y de diversas partes del mundo, pero quisiéramos al terminar el programa escucharle a Pacha, escucharte a ti, a Carlos, en su mensaje final. Cuando se menciona en el programa esta frase que lo hemos escuchado también en varias ocasiones de nuestro hermano David Choquehuanca, que todo alcance para todos y que nadie falte para nada, a mí inmediatamente se me viene a mi mente, me ha venido a mi mente el tema de las mingas comunitarias, ¿no? Y cuando hay mingas comunitarias normalmente se da cucavi. Cucavi es la comida que llevan varias personas y se comparte entre todos. Puede haber 3 tazas de cucavi y podemos estar 100 personas en una minga. Y esas 3 tazas de mote, de papas, de comida, alcanza para todos, ¿no? Y hasta sobra para llevar a la casa. Y uno se queda lleno, Mashi, ¿no es cierto? Y uno se queda lleno. Por más poquitito que le llegue a uno, uno se queda lleno. Y nosotros, pongo este pequeño ejemplo para plantear de que si nosotros podemos hacer un gobierno desde lo más sencillo, ¿no? Podemos hacer algo que alcance para todos y que no falte nada para nadie, pero podemos hacer desde una política del Estado. ¿Por qué no podemos hacer? Es lo más sencillo. Si lo planteamos, digamos, como política, es uno de los sueños que nosotros tenemos cuando se ha establecido al summa causa y como uno de los principios fundamentales en nuestra Constitución ecuatoriana. De igual manera, ¿no?, de que igual la opinión de la minga, ¿no? A más de eso de que nosotros no debemos esperar de que alguien nos diga, sino nuestros taitas de pronto no tenían lo que es el buen vivir, o de pronto no en esos tiempos tal vez no había esos mensajes, pero ellos vivían, o sea, ellos practicaban el buen vivir. En ese sentido, de igual manera yo digo, primero practiquemos nosotros para luego predicar, y no sea algo
algo publicitario, de pronto decir que sea algo que de pronto estableció el gobierno o de pronto puso como una de las políticas, sino nosotros mismos. Chashnayati tukuy mashikunata kay uyaykunata, ñukanchik kawsayta, ñukanchik tayta mama, ñawpa taytakuna, ñukanchik hatun mamakuna kawsaykunata kawsasunchik. Chaymanta rikuchishunchik tukuy mashikunama, chaymanta tukuy kushilla kawsanata. Chaymanta ninimi yupaychani, hapunchik ñukunchik yuspak shutipimi yupaychani nini kay punlla kama kawsayta karashkamanta, mashikunawan tiyakushkamanta, yupaychani. Aquí hemos hablado de valores, de creencias, de ideales, de aspiraciones, de sueños, de utopías, de solidaridades, etc. Todas son dimensiones intangibles, pero lo podemos medir. La medición, sin embargo, nos obliga a establecer una especie de constructo que se llama una definición muy sistematizada, y al hacerlo el positivismo lo acorta, le quita la belleza del conjunto, la belleza sistémica al concepto que hemos estado discutiendo aquí. Pero es posible, es posible llegar a estrechar, y a través de derechos es una manera como lo estamos haciendo, y definir indicadores que te permitan evaluar la forma como se desarrolla este constructo y cómo se la... sin embargo, aquí hay algunas preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Lo importante es cómo cambiamos las actitudes, cómo concluimos los sueños y cómo transformamos este ideal en verdad, en realidad. Gracias a Pacha, gracias a Damián, gracias a Pancho, a Carlos, gracias a Sumac, a Andrés y a ustedes, porque esto continúa. La próxima semana el tema es la pobreza. Y queremos dejarles con un pensamiento de Epicuro, que tiene que ver con esto, que dice: nada es suficiente para los que lo suficiente es poco. ¿Cuáles son los niveles de pobreza? ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué significa no tener lo suficiente? Nada es suficiente, dijo Epicuro hace 2300 años, para los que lo suficiente es poco. Buenos sueños. Buenas noches y buen vivir.